Hola, muy buenos días. Bueno, ya tenemos a varios socios conectados con nosotros, algunos todavía se están conectando, pero en honor al tiempo y también por la puntualidad, ya vamos a dar inicio a la actividad. Si alguien más, ya sea de sus colegas o el equipo, tiene algún problema para conectarse, me pueden escribir directamente, no hay ningún problema. Bueno, damos inicio. Bienvenidos. Les deseo a todos, antes que nada, una feliz mañana y les doy un agradecimiento por estar con nosotros, acompañándonos para conocer más, informarnos y sensibilizarnos sobre la importancia de conocer sobre la discapacidad sensorial y cómo mejorar la accesibilidad para las personas que tienen ese tipo de discapacidad. Y la verdad que desde las empresas, de cada empresa y organizaciones que cada uno de ustedes representa, sin duda creemos que la información y el contenido que vamos a ver el día de hoy va a ser de bastante utilidad en un sentido también pragmático. eh, y pues dejo sin más preámbulo a nuestra querida ponente del día de hoy, la licenciada Camila Sondi, y ella es quien va a dirigir esta actividad. Y cualquier cosita pueden por favor trasladarnos sus consultas a través del chat y nosotros al final vamos a trasladarla a Camila, y si no, también pueden hacerlo de manera directa. Vamos a dejar un espacio al final de la actividad para que puedan expresarlo ustedes directamente a ella. Nada más, con eso me quedo. Camila, bienvenida. Gracias por acompañarnos y por liderar esta actividad. Hola, hola, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Yo soy Camila Soundi, soy licenciada en Comunicaciones y con maestría en Accesibilidad para Smart City. Tengo 17 años de experiencia sobre inclusión social para las personas con discapacidad. Desde hace 17 años estoy sensibilizando, concientizando, capacitando sobre discapacidad auditiva y sobre discapacidad visual. He estado también como consultora, como asesora, siempre en el área de comunicaciones y también con el área de discapacidad. Y ahora, pues, me han dado la oportunidad en Fundemat de explicarles a ustedes cuál es la importancia de conocer la discapacidad sensorial, qué es la discapacidad sensorial, y la accesibilidad que ellos, o los ajustes accesibles que estas personas necesitan. ¿Por qué? Porque casi que el icono, incluso el símbolo de discapacidad es la silla de ruedas. Entonces, nosotros podemos ver a la discapacidad física de manera palpable, se nota tal cual la silla de ruedas, se nota la prótesis. En cambio, la discapacidad sensorial es una discapacidad invisible. Entonces, es por ello que es importante conocerla. Si tienen alguna duda, sin pena, por favor, lo importante es aprender, preguntar. Pueden hacer sus preguntas por medio del chat. Al final vamos a responder todas las preguntas que estén ahí. Y si nos queda todavía un poquito más de tiempo, las pueden hacer directamente, encendemos el micrófono y lo preguntamos. Por el momento, sí, les pediría que tengamos los micrófonos apagados. Y bueno, también si no logramos preguntar algo o si nos quedó la duda o si queremos profundizar en algún tema, por favor me pueden escribir al correo electrónico que está ahí. Es mi nombre, camilasondi@gmail.com. Y bueno, prácticamente todas mis redes sociales, así es, Camila Sondi, así que me pueden encontrar en cualquier lado. Entonces comencemos. Les quiero presentar el proyecto que es Equidad para la Inclusión. ¿Qué es Equidad para la Inclusión? Este proyecto nace por lo que les comentaba. La discapacidad sensorial no es muy conocida, no es muy visible, no se conoce mucho sobre discapacidad sensorial. Así que este proyecto nace en Fundación Manos Mágicas, que prácticamente Fundación Manos Mágicas se dedicaba a únicamente capacitar y sensibilizar sobre la discapacidad auditiva.
pero desde hace unos años estamos también trabajando con la discapacidad visual, enfocándonos específicamente en baja visión. Y el concepto nace de los conceptos básicos que muchos, no solamente ustedes, sino yo también en algún momento, o cualquier persona puede confundir, que son igualdad con equidad, integración con inclusión. Y eso es lo que con esto es lo que vamos a arrancar este día. ¿Qué es la igualdad y qué es la equidad? No les voy a dar un concepto así de libro, sino que les voy a dar un ejemplo gráfico, porque así es como se nos va a meter en nuestra memoria mucho más fácil. Igualdad, que le hemos escuchado en muchos lugares, igualdad de género, igualdad económica, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Pero la palabra igualdad significa, por ejemplo, yo soy una mamá, tengo 3 hijos, tengo un bebé de 6 meses, tengo otro de 1 año y medio, 2, y tengo un adolescente de 13. Entonces, a todos ellos, yo cumplo con la igualdad de darles una manzana. Esa es igualdad. Sin embargo, no todos van a podérsela comer. Entonces, no cumplen con la función de, o con el derecho de alimentarse. Sin embargo, yo tuve igualdad y le di una manzana a cada uno. En cambio, ¿qué es equidad? Equidad es realizar los ajustes necesarios que necesita cada persona o cada tipo de persona para que esta igualdad logre tener ese concepto como tal, de tener todos por igual lo mismo, sin embargo, que logren ese objetivo, en ese caso, alimentarse, o en otro caso puede ser tener un trabajo, puede ser estudiar, etc. Entonces, ¿qué hago yo para que mis 3 hijos equitativamente coman? Al bebé, la manzana se la hago puré, al otro de 1 año y medio se la parto en trocitos y al de 13 años se la puedo dar completa. Así es como yo cumplo con la igualdad y equidad. Pero en nuestra sociedad todavía la equidad está en pañales, todavía no se ve mucho, se habla más de igualdad. Ahora, integración e inclusión. Integración, como está descrito en el gráfico, es tener en un círculo social, por ejemplo, en un salón de clases, en una esquina tener a unos 3 alumnos con sordera, con discapacidad auditiva y su intérprete. Pero este círculo de los 3 alumnos con el otro círculo grande de maestros o de otros estudiantes no tienen esa interacción, no tienen esa comunicación, entonces siempre, a pesar de que está metido en este círculo, no hay una inclusión verdadera, simplemente es una integración, que es también lo que estamos viendo en nuestra sociedad hoy en día, que de repente hay intérprete en los salones, o que se adecúa en el banco una caja exclusiva para personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas, cuestiones así. Hemos ido logrando poco a poco, pero ¿qué significa una inclusión verdadera? Una inclusión verdadera es que estos 3 niños que están en el salón ni siquiera necesiten un intérprete porque todos sus compañeros y maestros saben lengua de señas. Entonces pueden comunicarse, pueden interactuar, pueden formar equipos juntos. Esa es una verdadera inclusión. Que cuando yo voy al cajero, al banco, todas las personas, todos los cajeros, todas las ventanillas están adecuadas para recibir a personas con discapacidad, personas adultas mayores o personas embarazadas, mujeres embarazadas. Entonces esa sería como la diferencia entre igualdad y equidad, que no es lo mismo, e integración e inclusión, que no es lo mismo. Y este proyecto lo que busca es sensibilizar y concientizar para que haya una equidad para la inclusión. Seguido de esto vamos a hablar de 2 conceptos que también puede ser que se nos suene un poco familiar. ¿Qué es la Smart City? Smart City nosotros quizá hemos escuchado smartphone, Smart TV, smartwatch, todo lo que sea smart que tiene que ver con tecnología y tiene que ver con internet. Incluso hemos escuchado algunos
algunos políticos que dicen, hoy tenemos una Smart City en tal municipio, pero en realidad lo que están haciendo es poner Wi-Fi en el parque. Y eso en realidad no es una Smart City. ¿Qué es una Smart City? Es una ciudad, sí, con tecnología, sí, con internet, sí, con el equipamiento necesario, pero comprometida con los ciudadanos y su entorno para darles una mejor calidad de vida, para que todas las personas sean totalmente independientes y autónomas, que se puedan ir, venir, acceder, comprar, usar todas las cosas que están en esta ciudad. Esa es una verdadera Smart City. Y para lograr eso se necesita, ¿qué? Accesibilidad. Y la accesibilidad es ese, es el grado en el que cualquier cosa, producto, arte, servicio, puede ser usado, puede ser accedido, puede ser tomado, puede ser vivido de manera independiente, sin necesidad de nadie, sin que la persona sorda necesite un intérprete, sin que la persona ciega necesite un lazarillo, sin que la persona con discapacidad física necesite que lo carguen para ir a algún lugar. ¿Y dónde podemos ver estos, o podemos implementar estos conceptos? Pues en todas estas áreas y muchísimas más, como comunicaciones, arquitectura, en la parte legal, en turismo, en salud, diseño, tecnología, servicios, recursos humanos, en fin, hay muchísimas áreas en las que se pueden y se deben aplicar, porque la discapacidad es un eje transversal que debe tocar en todos lados, en todas áreas, en toda empresa. Yo les pregunto a ustedes, quizás no me puedan contestar así, pero inconscientemente, ¿quién de ustedes tiene discapacidad? Posiblemente me diga uno o dos que yo, o quizás no me diga ninguno, no tenemos discapacidad. Pero les tengo la noticia de que todos vamos a llegar a tener una discapacidad un día, ya sea una discapacidad momentánea, por ejemplo, que mañana nos quebremos una pierna y tengamos que usar muletas, esa es una discapacidad física momentánea, o que ya por la edad de repente tengo cataratas, me voy a operar, pero mientras tanto tengo yo esta enfermedad de cataratas, tengo baja visión, entonces tengo la discapacidad visual momentánea también. O de repente, por algún accidente o por vejez también, alguna enfermedad como meningitis o algo, podemos llegar a adquirir una discapacidad. No nacimos con discapacidad, pero la podemos adquirir por algún accidente, digamos también por vejez, que de repente ya no escucho bien, o por alguna enfermedad. Entonces, este tema no es un tema que debe de ser excluido o con poca importancia en todas estas áreas que hemos visto. Tiene que ser siempre algo que nos interese, que nos eduquemos, porque en algún momento yo u otra persona de mi círculo va a llegar a tenerlo. En nuestro país, en El Salvador, no existe un censo de cuántas personas con discapacidad hay. Y ese dato nos lo deben desde siempre. Todavía no se ha trabajado para realizar un censo. Sin embargo, el CONAIPD, el Consejo Nacional de Atención Integral para la Persona con Discapacidad, en el año 2015 lanzó esta encuesta de cuántas personas con discapacidad hay. Sin embargo, cabe mencionar que es una encuesta, es un muestreo, no es la población total. Y ellos dicen que el 6.4% de la población salvadoreña tiene discapacidad. De ese 6.4%, más de la mitad son mujeres. Entonces, las mujeres todavía tenemos doble exclusión con respecto a género y además la discapacidad. Sin embargo, pues esta encuesta nos ayuda más que todo para ir identificando más o menos los grupos de discapacidad que hay. Cuando hablamos de accesibilidad, siempre pensamos en rampas, en que el parqueo tenga su lado exclusivo, en barandales, el tamaño de la puerta, el tamaño del baño, que la lavamanos tiene que estar a un nivel abajo. ¿Y por qué? Sí, la discapacidad física según la gráfica, hay más personas con discapacidad física.
y es la discapacidad que se nota a simple vista. Sin embargo, cuando creamos un edificio, por ejemplo, un edificio en arquitectura o en nuestras instalaciones en la empresa, una fábrica, decimos, ok, yo quiero cumplir con los estándares de accesibilidad. Y sí, en nuestro edificio, en nuestras instalaciones ponemos la rampa, adecuamos los baños, ponemos un ascensor. Sin embargo, ¿qué pasa con las demás discapacidades? Cabe mencionar, cada discapacidad tiene su propia necesidad, tiene características muy distintas a las otras. Una persona ciega no es igual a una persona sorda, tiene distintas necesidades. Entonces, no puedo yo decir que mi edificio, mis instalaciones, mi restaurante, mi banco es accesible porque cumplo con los estándares de accesibilidad si solamente estoy cumpliendo con los estándares de accesibilidad para personas con discapacidad física. Falta todavía la parte de discapacidad sensorial y la parte de accesibilidad para las personas con discapacidad intelectual, psicosocial, etc. En esta charla vamos a ver la parte de discapacidad sensorial. Si en este edificio yo le pongo cualquier elevador, por ejemplo, en los botones no tienen luz, no tienen número, no tiene una pantalla que me diga a qué nivel, a qué piso voy, ni tampoco tiene una voz que me diga en qué piso estoy. Las personas sordas y las personas con discapacidad visual se van a perder. Si en el edificio no coloco una buena iluminación, un buen uso de contrastes de paredes, de colores, de puerta, pared, una buena señalética con iconografía universal, con cuestiones que es necesario que tengan todos los lineamientos, pues no va a cumplir la accesibilidad que se necesita. Entonces las personas con discapacidad visual y auditiva se van a perder, no lo van a poder usar, no van a poder disfrutar de ese edificio. En una fábrica, por ejemplo, si estamos en una planta, ¿cómo puedo hacer que esa planta tenga un poco de accesibilidad para las personas que trabajan ahí? Y tengo en mi planilla personas sordas, por ejemplo. Tengo en mi planilla personas sordas trabajando en una fábrica, pero el sistema de alerta o de emergencia es una alarma que es sonora. Entonces hay que hacerle el ajuste a la luz y educar a las personas sordas y a las demás compañeras también que cuando haya una luz, que puede ser la luz roja, significa que tengan que evacuar. Hay cuestiones súper sencillas, que no se necesita mucho ingreso, mucha inversión, perdón, mucho gasto, porque a veces decimos, no, es que esto es un gasto, no, es una inversión, y de hecho ni siquiera hay mucha inversión para esto. Porque si vemos colocar una luz roja no es mucho. Sin embargo, si esta persona se queda subterrada o no logra salir, de ahí sí es una pérdida bastante grande. En otros ámbitos, por ejemplo, en una oficina, si la persona que tengo yo trabajando conmigo tiene baja visión y yo la mando a tomar fotografías, por ejemplo, yo como jefe tengo que estar consciente de que de 100 fotografías que esta persona vaya a tomar, unas 5 van a estar enfocadas. No le voy a poder exigir, mira, todas las fotografías están desenfocadas, o regañarlo, o decirle algo. No, porque tengo que conocer los límites que esta persona con baja visión posee. Entonces, ¿cómo yo logro como empresa, cómo yo logro como institución conocer o saber estas cosas? ¿O cómo logro tener una verdadera inclusión social en el ámbito laboral o en el ámbito también empresarial? Tienen que conocer a las personas, tienen que conocer las necesidades que tienen. Por ejemplo, mencionarles la discapacidad auditiva. Ok, hay 2 tipos según los niveles de audición que se tengan, porque es profundo, leve, moderado, ¿no? Hay diferentes tipos de audición.
puede ser que esta persona sea una persona sorda profunda. La sorda profunda, aunque le pongamos un aparato, un implante coclear, quizá no le funcione mucho, puede ser que distinga algunos sonidos, sin embargo, no va a distinguir la voz. Le ponemos acá un sonido fuerte, una bocina fuerte, lo que va a sentir son vibraciones en la piel. Estas personas, su primera lengua, su lengua materna es la lengua de señas. Por ejemplo, ellos saben que esto aquí significa mamá, sin embargo no saben qué significa M-A-M-A, porque no saben leer y escribir español. El español es una segunda lengua, es como que si fuera el inglés para ustedes y para mí, que fue una segunda lengua que yo aprendí después de haber aprendido el español. Sin embargo, el sistema educativo de nuestro país no les enseña de manera profunda el español. Y se lo deja como tarea también a los hogares, a las familias, sobre todo a las mamás. Y si las mamás no les dedican el tiempo suficiente a los niños o a los adolescentes sordos para que aprendan a escribir y leer correctamente el español, no lo van a hacer. Yo he conocido casos que me ha tocado interpretarle a una persona sorda y esta persona ni siquiera sabe deletrear su nombre. Así, o sea, son casos bien tristes. A pesar de que esté estudiando octavo grado, por ejemplo. Y están también las personas sordas hipoacústicas. Ellas, por alguna enfermedad, accidente o vejez, perdieron niveles de audición. Ellos, si les ponemos un aparato o un implante, pueden escuchar mucho mejor. Quizá algunos no puedan llegar a escuchar la voz, otros sí. Sin embargo, como les mencionaba, como tienen un resto auditivo, ellos con terapia de lenguaje, con ayuda, con estudios, pueden llegar a hablar, pueden llegar a pronunciar palabras. También, por ejemplo, si fue un accidente que hizo que perdiera la audición, ellos logran leer y escribir al principio. Ellos lograron hablar al principio. De pequeños lograron escribir, lograron entender el español. Entonces ellos escriben muy bien el español. Entonces, cuando una persona que no conoce más o menos esto, le pide a la persona sorda que le escriba en un papel qué es lo que necesita, sin saber si esta persona realmente sabe español. Es como que a ustedes un chino les diga, escríbame en mandarín lo que ustedes necesitan, no vamos a saber, a menos de que ustedes sepan mandarín. En nuestro país se asignan dos tipos de lengua de señas, la lengua de señas americana y la lengua de señas salvadoreña. Y pues más o menos ese es a grosso modo un poco sobre la discapacidad auditiva, que últimamente, como les mencionaba, tenemos 17 años de estar sensibilizando sobre el tema. 17 años después, ahora ya aprender lengua de señas está de moda, ya hay muchas empresas que tienen muy buena apertura para capacitar a sus empleados en lengua de señas. El señor presidente incluso también hasta en su discurso mete algunas señas. En fin, ya gracias a Dios esta parte de sensibilización 17 años después se ha logrado en el sentido de que sí es importante que la lengua de señas se aprenda en todo nivel de la sociedad. Ahora, ¿qué pasa con la discapacidad visual? Cuando decimos o mencionamos discapacidad visual, no sé qué se les viene a la cabeza, no sé qué se les viene a la mente. La primera imagen que ustedes se imaginen sobre discapacidad visual. Antes, a mí me pasaba de que yo me imaginaba a una persona ciega, con sus lentes oscuros, con su bastón, incluso su perro guía, alguna tecnología o alguna persona que la apoya, ¿verdad? Sin embargo, discapacidad visual no es únicamente ceguera. La discapacidad visual, igual que la auditiva, tiene niveles de intensidad o de profundidad, en los cuales la ceguera total, cuando ya tiene menos de un 10% de visión, ahí ya se considera una persona ciega. En cambio, toda la demás gama
son personas con baja visión. Y este término no lo conocemos mucho. En nuestro país, este término baja visión es muy nuevo. Es prácticamente algo que es baja visión. Entonces, voy a compartirles un video sobre qué es baja visión. Vamos viendo un poco que la baja visión es una condición visual que cualquier persona puede padecer, desde pequeños hasta adultos. Es una pérdida bastante importante de su visión. No se puede corregir con gafas, con lentes, con tratamientos médicos, ni tampoco con cirugías. Puede ser causado por alguna enfermedad de las que están aquí, o puede ser alguna degeneración genética, como el albismo, por ejemplo. Hay diferentes tipos de discapacidad visual o síntomas, que eso ya lo vamos a profundizar en el siguiente video. Y lo importante también es que no solamente se siente un tipo de baja visión o síntomas, sino que también pueden ser varios en una sola persona. Las personas con baja visión no ven igual a la otra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ciego total y baja visión? El ciego total tiene la visión completa, tiene la pérdida de visión completa del campo visual, y la persona con baja visión tiene un resto o una pérdida parcial de la visión. Tiene un resto visual que debe de cuidar para no llegar a ser una persona ciega. Entonces, básicamente es esto. Lo que les mencionaba, básicamente la baja visión es una pérdida parcial de la visión. Las personas con baja visión tienen una o varios tipos, que son los que vamos a ver a continuación. ¿Cómo vemos las personas con baja visión? Podemos tener una pérdida de campo visual, que es como la vista en túnel, que poco a poco se va perdiendo la visión hasta llegar a un ciego total, por ejemplo. Está la pérdida de visión central, que se pierde prácticamente el centro y solamente se puede ver a los lados, arriba o abajo. También está la fotofobia, que al salir a la luz nos deslumbramos y pues se ve todo así. La pérdida de la sensibilidad de contraste, que no se distingue bien qué tipo de color es. La ceguera nocturna, que no es necesariamente de noche, puede ser también de día que suceda esto. La visión parchada, que de repente se ven como parches alrededor de toda la visión. La pérdida de la agudeza visual, que es cuando vemos todas las cosas borrosas, y la distorsión de la realidad, que se distorsiona bastante la imagen. Estas son algunas. Puede también existir la pérdida de visión lateral, puede existir la pérdida de visión un poco más central, en fin. Lo importante es que también podamos entender que puede ser que exista una o más dentro de una persona con baja visión. Una persona con baja visión no ve igual que la otra. Ya vimos que puede ser de diferentes formas, puede ser una mezcla de todas.
y puede ser diferentes niveles. Sí, puede ser que una persona vea que tenga pérdida de la visión central, pero que sea poquita, y otras que sí la tengan bastante pronunciada. ¿Cómo puedo yo saber o reconocer si tengo o alguien cercano mío tiene un colaborador baja visión? Ustedes ni yo somos oftalmólogos, no somos tampoco optometristas, no somos doctores, quizá no, tal vez tengamos algún conocimiento de la salud visual. Sin embargo, sí podemos distinguir a una persona con baja visión. Y les comento que la persona con baja visión, la persona tal cual, nunca va a saber que tiene baja visión. ¿Cómo así? Les pongo mi caso. Yo les presento que tengo baja visión. Esa es mi discapacidad visual. Sin embargo, yo la descubrí a los 22 años. Yo tengo 30 y a los 22 años descubrí, más bien me descubrieron que yo tengo baja visión. Ocupo lentes desde los 5 años, siempre cada año me fueron cambiando la graduación y lo importante también es buscar un especialista cuando el niño desde pequeño presenta algunos síntomas que ya vamos a ver o algunas características, algunas cosas que a la larga, por ejemplo, yo estaba en la universidad ya. Sin embargo, yo cambiaba la graduación de los lentes y nunca veía bien. Siempre me tenía que parar al pizarrón para poder ver qué es lo que decía la letra. En la noche, por ejemplo, también yo manejaba y choqué muchísimas veces porque no veía la línea de la calle o el murito este que tiene en la Jerusalén, por ejemplo. Me subía a la acera porque no veía y yo le echaba la culpa a los lentes, porque no sirve la graduación, porque no me lo han hecho bien. Sin embargo, la miopía se estancó, ya no siguió ni aumentando ni disminuyó. Y no es algo, como vimos, que se corrige con algunas ayudas como los lentes. No es algo que se pueda corregir con alguna cirugía. Y hay doctores, por eso es que es importante buscar un especialista, hay doctores que solo buscan venderte aparatos o venderte cirugías o venderte tratamientos médicos. Y esto no va a funcionar. Cuestiones así como que el niño o la persona se acerque mucho al celular, por ejemplo, tenga el celular y se acerque mucho el celular a la cara, o a la computadora, que se acerque demasiado a la pantalla, a la televisión, cualquier cosa, para ver o leer un libro, se lo acerca demasiado a la cara, a pesar de tener lentes o tener la miopía, pero es un poco notable que esta persona, a pesar de que tenga lentes o no, si se acercan mucho las cosas a la cara, significa que no la ve bien. Entonces puede ser una característica de alerta de, hey, esta persona puede tener baja visión. Otra característica es también que las personas con baja visión, al salir al sol, al salir al aire libre, cierran los ojos, cierran mucho los ojos o se tapan los ojos con la cara, con las manos. Esto es porque el sol, y también lo vamos a ver en un momento, el sol o la luz solar tiene un rayo azul que lastima, duele y causa la fotofobia que vimos hace poco. La fotofobia es cuando de repente todo se ve blanco y mis ojos duelen porque me lastima la retina. En la noche no va a poder moverse bien, va a caminar lento, al confundir cosas, confunde cosas, al alcanzar tal color, por ejemplo, confunden colores. De hecho, ¿cómo fue que a mí me dijeron o me hicieron como en las alertas? Porque según yo, así se veía normal. Según yo, era mi miopía y así veía yo toda la vida. Sin embargo, yo estaba pintando unas uvas de morado, supuestamente, ¿no? Pero en realidad las estaba pintando de café.
Entonces, al ver que las personas confunden colores, no es un simple daltonismo, personas que no distinguen los rostros, que de repente desde un poco a distancia le hago así, lo saludo a la persona y esta persona me ve, porque sí, me ve, pero gira la cara para otro lado, no significa que esté enojada o a saber qué se cree, sino que simplemente vio, pero no me distinguió el rostro y siguió para otro lado la mirada. Eso puede suceder también. Con los niños es bastante visible también cuando en la escuela pues tienen un bajo rendimiento, no es porque no tengan la capacidad, sino que también es por la parte de la lectoescritura, la parte de cuando escriben, nunca van a escribir en el renglón tal cual, sino que siempre se van a ir para arriba o siempre se van a ir para abajo, pero no es tampoco cuestión de desorden o motricidad, sino que hay que revisar si realmente logra distinguir ese renglón, si el niño logra ver que hay un renglón ahí. Un colaborador, por ejemplo, que esté trabajando con nosotros en nuestra empresa, que por ejemplo se acerque demasiado a la computadora o sí, necesitamos que nos apoye en algún momento, pero se tardan un poco más o vemos que vamos caminando con él y muchas personas con baja visión solemos ver para abajo, sobre todo las que no usamos bastón. Hay muchas personas con baja visión que sí ocupan bastón, otras que no. Si no ocupan bastón, pues se ve mucho para abajo cuidando de no tropezar, que no haya alguna grada, porque también tenemos esa pérdida de profundidad. No sabemos distinguir si es grada o si es suelo. Bueno, si nos quedamos aquí platicando de cuántas cosas podemos distinguir de una persona con baja visión, hablamos un par de horas más. Pero básicamente es esto, las personas con baja visión tienen bastante sensibilidad a la luz, bastante dificultad para ver en la oscuridad, contrastes de colores, ellos confunden colores muchísimo, nos acercamos muchas cosas a la cara para poderlas ver, nos cuesta distinguir rostros, cuestiones manuales también nos cuesta hacer por lo mismo de coordinación. Ojo-mano, si alguien nos tira algo para que lo capturemos en el aire, pues no se va a poder, siempre se nos va a caer. Si se nos cae algo del suelo, ya lo damos por perdido porque no lo vamos a encontrar, sobre todo si son pastillas, monedas o cuestiones pequeñas. En fin, hay muchísimas cosas con las que se puede diferenciar si esta persona tiene un tipo de baja visión y recomendarle ir siempre a un especialista, no quizá al doctor de siempre, sino que buscar otro tipo de ayuda. Y hay algunas barreras que nosotros tenemos, tanto con discapacidad y sin discapacidad. Por ejemplo, hablar diferentes idiomas. Cuando hablamos diferentes idiomas, ustedes hablan mandarín y yo francés, ahí se arma una barrera, ¿no?, de comunicación. Dificultad al escuchar el mensaje, por ejemplo, que yo de repente tenga el micrófono apagado, ustedes no me van a escuchar. Dificultad también al leer el mensaje, por ejemplo, que no logro, está en otro idioma o la letra no la logro distinguir bien. Problemas también al entender el mensaje, digamos que yo estoy ocupando un léxico demasiado profundo, técnico, que ustedes quizá esta palabra que significa no la van a comprender del todo bien. Malos entendidos gráficos, que esto suele pasar muchísimo. Por ejemplo, les doy como anécdota, ahora divertida, pero en su momento siempre que me pasa me da cólera, yo me he metido más de una vez al baño de hombres. ¿Por qué? Por el mal uso de los iconos, de la señalética. Por ejemplo, hay personas o diseñadores que lo hacen de manera muy creativa y realmente eso no se distingue. Por ejemplo, yo he entrado a un restaurante que tiene una mula y un caballo, morado y café.
morado la mujer y café, bueno, la mula y café el caballo. Para una persona con baja visión como yo, los dos animales son iguales y los dos colores son iguales. ¿En qué baño me meto? En cambio, si ocupamos la iconografía universal, pues esto no va a suceder nunca. Y la falta de también conocimiento del uso de las cosas o de herramientas. Por ejemplo, el uso de cajeros automáticos, el uso de una aplicación móvil. Hoy en día todos tuvimos que aprender a ocupar Zoom, tuvimos que aprender a ocupar Google Meets, tuvimos que ocupar todas estas plataformas nuevas para poder seguir con nuestro trabajo. Y hay muchas personas que no han logrado aprender todavía. Entonces ahí hay una barrera más. Entonces se necesitan ajustes, como así, ajustes para quitar esta barrera. Por ejemplo, hablamos distintos idiomas. ¿Qué hacemos? Contratamos a un intérprete, ¿sí? Si la persona sorda tiene la capacidad de hablar o asignar lengua de señas americana o lengua de señas salvadoreña, y yo no, entonces consigo un intérprete, ¿sí? La persona sorda no nace con el intérprete incorporado, y ese es un error que muchas personas y muchas empresas tienen, o muchos medios de comunicación, invitan a una persona sorda a una entrevista de trabajo, a una entrevista mediática, o a trabajar, o a una reunión, a una conferencia, y piensan que la persona sorda nació con su intérprete a la par, y no, no es así. Entonces, como empresa, como institución, o persona, tengo que conseguir al intérprete para que podamos tener esa comunicación, o también aprender lengua de señas, que sería como lo ideal, lo inclusivo que decíamos al principio. Dificultad al escuchar el mensaje. ¿Qué se puede hacer? Pues pedir que se haga más fuerte el mensaje. Y si la otra persona está hablando muy suavecito, muy bajito, pedirle, por favor, fíjate que yo tengo un poco de hipoacusia, por favor, hábleme un poco más fuerte. Sin pena. Dificultad al leer el mensaje. Igual, pedir que este mensaje tenga una tipografía, un tipo de fuente, tenga un punteo un poco más grande o el uso de contraste de color un poco mejor, que vamos a ver esos puntos también. Problemas al entender el mensaje, pues hay que hacerlo en español fácil. Mientras más directo, al grano, breve y claro sea el mensaje que quiero transmitir, es mucho mejor. Los malos entendidos gráficos, pues hay que ocupar los iconos universales, los que se conocen, o si queremos crear iconos distintos, pues podemos hacer un estudio para ver qué entiendes tú por este dibujo, por esta iconografía, para saber si es comprensible. Y la falta de conocimiento del uso de las herramientas, pues hay que educar y capacitar a las personas para que logremos todos tener esta capacidad. Ahora pasamos a unos factores muy importantes de la visión, tanto suyas como mía, como visión sin discapacidad y visión con discapacidad, que son 4. Es el color y el contraste, el tiempo de exposición, la luminancia y el tamaño de las cosas. Estos cuatro factores determinan si un mensaje, por ejemplo, si yo a mi producto le hago publicidad, o si yo hago algún video, si yo hago algún brochure o cualquier cosa de mis servicios. Estos 4 factores van a definir si su mensaje, si su producto, si su servicio va a llegar o no a las personas con discapacidad o sin discapacidad visual, que hay que tomar mucho en cuenta. Vamos a comenzar con el de color y contraste. Como vimos en los tipos de baja visión, hay una pérdida de color, una pérdida de sensibilidad de contraste del color. ¿Qué significa eso? Que mientras más parecido sea el tono de color, menos lo voy a ver. Por ejemplo, los colores blanco y amarillo, ambos son colores claros, ambos son colores pasteles, que si los combino uno con el otro, por ejemplo, si hago un fondo amarillo y una letra blanca, o un fondo blanco y una letra amarilla, ese mensaje no se va a ver. Entonces, a mayor diferencia de color, es un mayor contraste. El ejemplo más claro es el blanco y el negro. ¿Sí? Son colores totalmente distintos, uno es claro, otro es oscuro.
y se pueden combinar para generar un contraste alto de color. Un letrero con letra negra y fondo blanco o viceversa jamás se va a perder. El tiempo de exposición. A mayor rapidez se va a necesitar más luz. ¿Cómo así? El tiempo de exposición es bastante importante, digamos, en algún documental que tenga subtítulos. Las personas con baja visión jamás van a querer ver una película, un documental o algo con subtítulos. ¿Por qué? Imagínense tener, cada vez que yo les diga algún ejemplo, quiero que ustedes imaginen todos los tipos de baja visión que vimos. Imagínense tener la pérdida de campo visual o central, que era como la vista en túnel. Imagínense tener esa vista en túnel, ese circulito, para poder desplazarse por toda la pantalla, para luego para abajo, buscar dónde empieza la frase de subtítulo. Cuando ya empezamos a ver, se desapareció. Eso sucede mucho también en cajeros automáticos, en videos educativos, que de repente aparecen las palabras y no están ni más de un segundo expuestas. Entonces, el ojo de la persona con baja visión necesita más tiempo para distinguir este mensaje. Ahora, agreguemos que tengo un fondo blanco y en menos de un segundo lancé una palabra en amarillo, esa palabra jamás la vi. Solo vi que era un fondo blanco y no sé qué pasó ahí. Sin embargo, si el fondo es blanco y en menos de un segundo apareció una palabra en negro, dije, uy, ahí apareció algo, pero no logré leer qué era. En cambio, apareció el fondo blanco, apareció la palabra en negro, con el tiempo de exposición suficiente, ahí sí lo pude leer. Luego vemos la luminancia. La luminancia puede ser la iluminancia y la luminancia. La iluminancia es la luz emitida. Puede ser con la luz solar o puede ser con la luz artificial. Tanto la luz solar como la luz artificial tiene algo que se llama la luz azul o el rayo azul. Si ustedes son curiosos en la parte de accesibilidad en sus dispositivos, tanto computadoras como teléfonos, tablets, pueden ver en la parte de accesibilidad el proteger del rayo azul. Aunque ustedes no tengan baja visión, yo les aconsejo que lo activen. Porque este rayo azul que emite el sol y que también emite la luz artificial es lo que daña muchísimo la retina. ¿Sí? Daña muchísimo la retina y la mácula. Y luego tenemos la luz reflejada, que es la luminancia, que son la luz que reflejan los objetos, que por todo esto se generan los colores. Acá hay algo importante que deben de saber. La luz es un tema muy importante para las personas con baja visión. Hay unas que necesitamos, por ejemplo, yo necesito mucha luz para poder ver. Por ejemplo, la luz LED, la luz blanca. Pero hay otras que la luz blanca, por lo mismo son más sensibles a la luz, al rayo azul, les duele mucho, entonces en lugares cerrados ocupan sus filtros, sus lentes oscuros. Y prefieren una luz amarilla o tenue. Sin embargo, ¿cómo es que funciona esto de la fotofobia o la ceguera nocturna? No sé si algunos de ustedes han ocupado alguna vez una cámara. La cámara fotográfica, cuando la ponemos en automático y la sacamos al sol, el lente prácticamente y automáticamente se cierra, ¿sí? Se cierra y se cierra la velocidad y se aumenta. Entonces, de esa manera no deja que la luz entre a la cámara a dañarle el sensor que tiene. Si tomamos una cámara manual y le dejamos la apertura abierta y le dejamos la velocidad lenta y lo ponemos al sol, esa foto nos va a salir toda blanca, toda sobreexpuesta, que es lo que nos pasa a las personas con discapacidad visual de baja visión, que nos deslumbramos y esa foto pues no sirve. Y
lastimamos el sensor de la cámara, que en este caso sería nuestra retina o nuestra mácula también. En cambio, ¿qué pasa si a esta cámara la trasladamos a un cuarto oscuro? La trasladamos a un cuarto oscuro, la ponemos en automático y automáticamente el lente se va a abrir para dejar que toda la luz o la poca luz que existe en ese cuarto oscuro entre y poder tomar una foto. En cambio, si la ponemos en manual y no la abrimos, no se va a abrir. Y es lo que sucede con los ojos también, que pasamos a un lugar oscuro y no se abren nuestros ojos, no permite que la luz entre, entonces tenemos ceguera nocturna. El ojo normal, al salir a la luz, de un solo se cierra y cuando entra a la oscuridad, de un solo se abre. El ojo con baja visión no puede hacer eso. Entonces, por eso es que se ocupan mucho los filtros. Y por último está el tamaño. El tamaño, mientras más pequeño sea, menos agudeza visual. ¿Se acuerdan que vimos en los tipos de baja visión la agudeza visual? Y les decía yo que es cuando se ve todo borroso. Entonces, mientras más pequeña es la letra de su anuncio, de su libro, de la computadora, del manual o de lo que sea, menos se va a lograr leer porque se va a ver borroso. Las letras se van a intercalar unas con otras, no se van a leer bien. Entonces, las personas con baja visión, en este caso, ¿qué necesitamos? Ayudas ópticas como lentes, como las lupas, los magnificadores. Hay incluso lupas que llevan luz incorporada para poderlo ver mejor. Sin embargo, no siempre las personas con baja visión andamos una lupa o un magnificador para poder ver estas cosas. Entonces, sí, es necesario que tengan un tamaño adecuado, tanto la letra como las imágenes, como cualquier icono para poder tener mejor agudeza visual y no tener esa imagen borrosa. Entonces, para tener publicidad, para tener anuncios, para tener algo educativo, para tener cajeros o para tener servicios accesibles para una persona con baja visión, se necesita esta fórmula. Es un buen contraste de color con un buen uso de la luz o luminancia, un buen tiempo de exposición del mensaje y un tamaño adecuado para que esta persona logre tener esta agudeza visual y pueda captar este mensaje. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que en el mundo hay 300 millones de personas con baja visión, perdón, con discapacidad visual. De estas 300 millones con discapacidad visual, 246 tienen baja visión. Es decir, que ni siquiera la mitad de estas personas tienen ceguera, ¿sí? La mayoría tiene baja visión. Y lo impactante es que algunas ni siquiera lo saben. Algunas piensan que así se ve normal. Ay, yo confundo colores. Ay, es que yo no distingo rostros. O, no, es que no me gusta leer de noche porque no veo, no puedo manejar de noche porque no veo. Sin embargo, saben que tienen esos problemas, pero no buscan ayuda, no estudian más sobre el tema y esa baja visión, como vimos, se puede ir empeorando o puede irse degenerando hasta convertirse en una ceguera total. Y algún porcentaje de esta baja visión puede ser preventivo. Entonces es importante conocer, como ven, es importante saber la salud que tengo visual para poder hacerme exámenes anuales. Si no estoy conforme con unos resultados, buscar otro doctor hasta saber qué es lo que yo tengo en mi visión. Si tengo colaboradores, por ejemplo, trabajan conmigo y veo que tienen problemas visuales. Algunos, por ejemplo, yo he tenido varios compañeros de trabajo en distintos lugares que han sido muy buenos en el sentido de que yo soy comunicadora. Sí, los comunicadores hacemos de todo.
hacemos prensa, fotos, redes sociales, comunicación organizacional, boletines, eventos, cubrir eventos, etc. Y sí, yo he tenido compañeros que yo les digo, mira, tú sos mis ojos, o sea, cuando yo no vea algo, por favor, decime. Y siempre he tenido esa ayuda. Sin embargo, con los jefes es un poco más complicado. A los jefes, a pesar de que yo sé que tengo baja visión, yo les digo, les explico, los sensibilizo, les cuento todo. Sin embargo, me ha pasado que de repente hay cuestiones que yo no logro hacer, como por ejemplo tomar fotografías no desenfocadas en algún momento, y lamentablemente pues no hay esa apertura o esa inclusión de, no, quizá Camila, vos tomás fotos con el teléfono que no es tan difícil y otra persona tome fotos con la cámara. Ahí ya me dan la opción de poner el teléfono, que es mucho más fácil para tomar fotografías que la cámara y tenerlas que tomar manualmente. Cuestiones como, por ejemplo, en el escritorio, adecuar una lámpara, en el escritorio tener el equipo necesario. Cada persona con baja visión también puede tener su equipo, pero otras quizá no nos dan una computadora, darnos la facilidad de adaptarla como nosotros vemos mejor, por ejemplo. Cuestiones súper sencillas que se pueden realizar. Bueno, antes de ver esto, lo siento si alguna marca o alguna publicidad suya aparezca en algunos ejemplos de este u otros talleres que yo hago, porque la verdad es importante conocer el material, conocer qué tipo de materiales son los que están saliendo para atención al cliente, para captación de clientes. Y si vemos un material propio, pues aprendemos también mucho más para no cometer esos errores. Hay menús, hay muchos tipos de menús de restaurantes que, por ejemplo, no cumplen con este lineamiento de accesibilidad para discapacidad visual. El uso de contrastes, si ustedes pueden ver, es súper bajo. El anaranjado con el amarillo, que son colores casi que iguales. Acá yo lo único que pude ver es el precio, porque incluso para las personas con baja visión también son enemigas las fotografías abstractas o las imágenes abstractas. Entonces hay que hacerlo lo más directo posible. Y el material en que ocupemos las cosas. Este menú estaba laminado y estaba sucio, estaba también con parches blancos, entonces tiene poca visibilidad, poca contraste de color, no vamos a saber qué ordenar. Hoy en día también hay aplicaciones móviles. Hoy tuvimos que comprar en la farmacia, el súper, pedir comida por medio de aplicaciones por la pandemia. Muchos tuvimos que aprender a usarlas, a memorizar más bien también dónde estaba cada botón, porque la memoria de la persona con discapacidad visual es bastante grande, en el sentido de que acá dejo esto, acá está este botón, entonces ya después solo en automático lo hacemos. Sin embargo, hay aplicaciones móviles que no tienen un uso de contraste de color adecuado. Por ejemplo, esta aplicación que tiene el fondo blanco, la letra es chiquita, es pequeña, incluso hasta se ve borroso, por eso mismo perdemos la agudeza visual. Es color claro la letra, no hay iconografía adecuada. Entonces, esta aplicación, por ejemplo, no va a ser ni usable ni accesible, incluso para personas que no tienen discapacidad visual se les va a complicar mucho usarla. En cambio, podemos ver esta sí tiene un uso correcto de contraste de color, tiene un uso correcto de iconografía, que es una iconografía universal, y si no conocemos esa iconografía, pues ahí tiene abajo que es más amigable.
Podemos también ver cajeros, menús digitales, que de repente, como vimos, el tiempo de exposición de las imágenes o de los mensajes es muy poco. Como también experiencia propia, muy pocas personas con baja visión ocupan aplicaciones móviles o cajeros automáticos de banca móvil, de bancos o cajeros automáticos. ¿Por qué? Porque no nos sentimos, bueno, yo sí los ocupo y igual siempre me da como ese cierto temor a equivocarme, ese cierto temor a la inseguridad de que me produce la aplicación o que me produce el cajero, que de repente yo en el cajero meto mi tarjeta, me pregunta algo, no se logró leer, la respuesta era sí o no, pero no la alcancé a leer y la máquina me sacó. Entonces tengo que volver a realizar todo el proceso de meter mi contraseña y todo lo demás. Además que los cajeros automáticos, aplicaciones móviles también, lo bombardean bastante de publicidad, encima los botones, que de repente el botón de sí estaba abajo y el botón de no estaba, bueno, el sí arriba y el de no abajo, y de repente en la siguiente pantalla ya están al revés, y yo como ya me memoricé en la posición, me equivoqué en esta vez. Entonces son cuestiones que hacen un poco más usables, que también se maneja un poco la usabilidad o el UX con la accesibilidad en las tecnologías. El uso correcto de contrastes, el uso también de la posición de las cosas. Si yo pongo un menú o un cajero a contraluz, esto va a generar un poco de deslumbramiento. En cambio, si también lo pongo enfrente de una ventana donde da toda la luz, la pantalla pues no se va a ver por el reflejo. Entonces son cuestiones que se deben de conocer. Yo quisiera ahora a darles el micrófono a Alberto para que podamos ver si hay preguntas, sin antes pues dejarles acá también mi contacto. Si gustan escanear el código QR para tener mi número de teléfono, yo doy asesorías, consultorías, talleres, si se necesita de capacitar más al equipo, damos estas capacitaciones, si solamente se necesita un diagnóstico de accesibilidad también, etcétera. Hay muchísimos servicios que yo ofrezco con respecto a la accesibilidad, sobre todo para la discapacidad sensorial, y quedo yo a la orden. Cualquier duda, si no se puede aclarar acá, pues también está mi correo, mis redes sociales y mi teléfono. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Camila. La verdad que estuvo eh, muy bien toda la exposición, bastante práctico y claro. Creo que la manera para, para ir resolviendo inquietudes. Y de momento solo tengo un comentario en los chats. Voy a en un momento abrir la oportunidad. Si gustan, pueden levantar la manito o indicarme si quieren hacer algún comentario o pregunta. Pero nos decía, por ejemplo, Reina Gaviria, nos decía que muchas empresas pretenden que los intérpretes trabajen como voluntarios. Eh, Creo que en este caso, Reina, se refiere a que los intérpretes muchas veces no, tal vez no se les toma en el sentido de querer hacer un desarrollo profesional de carrera dentro de cada una de las empresas, sino más bien como una labor más voluntaria precisamente. Entonces, no sé, Camila, tal vez tú nos puedes comentar algo en tu experiencia, cómo tratar de fomentar el trabajo no solo de los intérpretes, sino también de las personas con discapacidad sensorial dentro de las empresas para hacerlos crecer profesionalmente. Sí, bueno, el primer error que cometemos como empresa, como institución, cuando queremos contratar a una persona con sordera, es que pensamos que esta persona va a llevar al intérprete. Es como el error más común, que de repente, uy, no, yo creí que venía con el intérprete. La persona sorda no nace con el intérprete al lado. Y también está la familia.
Entonces, si no tienen intérprete, pues que le interprete la hermana, que le interprete la mamá, que le interprete el papá, que para eso están tampoco. Porque la familia tiene su vida, su trabajo, sus estudios muy aparte. Si ellos son intérpretes 24/7, digamos que van a la iglesia y no hay un intérprete, les toca a la familia. Si van al cine y no hay subtítulos, les toca a la familia. Si están en una conversación con algún amigo, alguna otra familia, le toca a la familia estar interpretando. Entonces, ya en empresas o en eventos o en cuestiones, se tiene que buscar a un intérprete. Y sí, este intérprete tiene el derecho de cobrar, porque es un trabajo. Digamos, ustedes pueden buscar a un intérprete de inglés es como cualquier idioma, de inglés a español, cualquier intérprete o de mandarín a español. Si viene una persona de Estados Unidos, si viene una persona de China, ustedes van a buscar un intérprete y le van a tener que pagar, porque esta persona no lo va a hacer de manera voluntaria ni de manera altruista, porque es una profesión. Entonces, ellos tienen el derecho de cobrar. Hay tarifas de tarifas, ¿verdad? Ahí se puede como también de calidad de intérpretes. Se puede buscar. Si hay intérpretes, sobre todo en el área religiosa, que sí de manera voluntaria, que interpretan en las iglesias, interpretan en misiones o en campamentos religiosos, ahí sí, porque es un voluntariado, porque es un servicio a Dios y a la comunidad para evangelizar a las personas sordas. Sin embargo, en cuestiones de eventos, con empresas, entrevistas, etcétera, sí, siempre van a pedir que se les pague como cualquier otro intérprete normal de cualquier otro idioma, ¿verdad? Eso. ¿Y cuál era la otra pregunta que me decías, Ademar? Le consultaba si usted tal vez conocía alguna experiencia o tenía algunos consejos para potenciar el desarrollo profesional de las personas con este tipo de discapacidad dentro de las organizaciones. Sí, bueno, lo importante y lo primordial es capacitarse sobre el tema. No hay mejor capacitador que la misma persona con discapacidad. Si ustedes tienen una persona, por ejemplo, con baja visión en su empresa, pedirle a esta persona si les pueden dar una charla, si les pueden explicar cómo es que usted ve, cómo es que usted puede hacer tal cosa, qué limitantes tiene usted, en qué le podemos apoyar nosotros también como compañeros de trabajo, como equipo, para que esta persona pueda también sentirse cómoda. Porque sucede en algunos momentos, que me ha pasado, en entrevistas laborales, por ejemplo, digo o no digo lo de la baja visión, porque esto puede ser un punto a favor y un punto en contra mía. Puede ser de que no me elijan por la discapacidad a pesar de mi currículum, o puede ser que lo duden también en hacerlo o que lo hagan solo por cumplir también el porcentaje que hoy indica la ley, que es por cada 20 personas tiene que haber una persona con discapacidad en cada empresa. Entonces, esa es como lo que yo digo de mi ventaja, ¿no? Usted puede, empresa, tener esta cuota conmigo y yo tengo una discapacidad eh, que, digamos, no necesito una rampa o no necesito un intérprete. Solo necesito mi luz, necesito mi computadora adecuada, necesito las cosas que yo ya tengo como persona con baja visión. Pero siempre existe este miedo de decirlo o no decirlo. ¿Es una ventaja o es una desventaja? Entonces, dar también esta apertura a profesionales que tienen esta discapacidad, que tienen discapacidad tanto visual como auditiva. Hay muchas personas con ambas discapacidades que no trabajan en su área, que siempre trabajan o en bodega, en mantenimiento, en servicio, y son ingenieros mecatrónicos, por ejemplo, o son maestros, o son comunicadores, o son diseñadores, y están trabajando en un área, en una empresa que no es la de su profesión. Y la verdad es que muchas personas las he escuchado frustradas
por esto mismo. Yo, gracias a Dios, siempre he trabajado en mi área, en comunicaciones, publicidad, etcétera. Sin embargo, hay muchas personas de que no logran ubicarse en las empresas, en sus áreas. Y dicen, bueno, ¿para qué estudié esta licenciatura 5 años? ¿O para Claro. qué estudié esta ingeniería? Sí, la ingeniería mecatrónica es tan bonita, pero aquí estoy de bodega, ¿verdad? Entonces, es también darles la oportunidad a estas personas, no porque tengan una discapacidad, tengan menor capacidad que las demás. Entonces, darles esta oportunidad, darles de verdad un trabajo o una oportunidad en un área donde sí puedan desarrollarse profesionalmente, donde puedan crecer y donde ustedes también puedan comprender y educarse sobre la discapacidad, sobre qué puedo yo hacer para generar esto un poco más grande. Digamos, está la persona con discapacidad auditiva en mi empresa. Tengo que explotarlo también. Esta persona puede enseñarnos lengua de señas o contactarnos a alguien que nos enseñe. Podemos hacer un reportaje de responsabilidad social empresarial sobre el tema de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Podemos capacitarlos mucho más y de repente no solo tener a esta persona, sino que también a una persona con baja visión, a una persona ciega. O sea, el límite realmente se la pone la persona, el límite nos lo ponemos cuando vemos que algo nos saca de nuestra zona de confort o que quizá tenemos que esforzarnos un poco más. Y la importancia es ver que todas las personas tengamos esta equidad, estos ajustes para poder tener las mismas oportunidades. Que realmente es triste ver a personas con carreras ya grandes y desarrolladas y terminadas, graduadas con el título y no tener una oportunidad en su área. Entonces eso es bastante importante poderlo desarrollar, darle la oportunidad, capacitar y todo lo que se necesite para que esta persona logre desarrollarse. Muy bien, Camila. Y fíjese, tenemos una pregunta más de Joana Rajo, que nos dice que pues desde el área de salud ocupacional de las instituciones hay un papel crucial, ¿verdad? Sobre todo porque ahora también por ley se tienen que crear los comités y de alguna manera garantizar las condiciones apropiadas para que todos los trabajadores puedan desempeñarse de la mejor manera. Pero dice ella, según su experiencia, una institución, ¿cuáles serían, digamos, los primeros pasos para trascender a ser más inclusiva? Y tal vez aquí, solo aprovechando algo que usted comentó, y voy a también hacer un pequeño comercial. La próxima sesión, que es el día 15 de octubre, sobre la mesa, va a ser precisamente sobre este tema tan importante que comentaba Camila, de cómo manejar desde el proceso de contratación adecuadamente las medidas, digamos, desde la aplicación de las personas con discapacidad al puesto de trabajo hasta el manejo de los procesos de selección y ya luego su incorporación al centro de trabajo. Entonces, eso vamos a aprovechar para verlo en la próxima sesión y agradezco también que Camila lo haya mencionado porque sin duda que en la pregunta de Joana tiene mucho sentido en uno de los primeros pasos para hacer una entidad más inclusiva, cómo hacerlo, y es desde el proceso de incorporación. Pero no sé si a usted le gustaría añadir un par de puntos sobre este punto, Camila. Sí, sí, y es muy importante el hecho de saber cómo tener este reclutamiento, esta inserción laboral de las personas con discapacidad, saber cómo entrevistarlas, saber cómo tocar los temas, llamarlas siempre por su nombre. Bueno, yo creo que van a profundizar bastante con esta próxima sesión, pero también es algo importante para recursos humanos y para también toda la empresa es saber, por ejemplo, si tienen la visita de una persona con discapacidad o si tienen a una persona con discapacidad trabajando en la empresa. Saber a dónde está esa persona. Por ejemplo, si yo soy una visita, saber con quién vine a visitar o a quién vine a consultar o con quién es que yo pregunté y qué discapacidad tengo. O si trabajo en la empresa, en qué cubículo estoy. ¿Por qué? Porque
emergencias, en las evacuaciones, sobre todo cuando cada empresa debe de tener su protocolo de seguridad, sus brigadas también de evacuación. Cada persona, cada brigada debe de tener una persona encargada para las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad son las primeras que hay que evacuar, tanto como niños, mujeres, personas con discapacidad. O sea, es las primeras que hay que buscar. Si no sabemos dónde está esa persona, ahí se nos vuelve el lío. Y si no sabemos que esta persona tenía discapacidad y estaba en nuestra empresa, esta persona nos puede demandar también si le pasó algo. Entonces, como para evitar estas cuestiones y también para respetarle sus derechos, saber, yo tengo una brigada, fulana de tal, tú vas a ser encargada de evacuar a fulanita, porque ella sabemos que tiene discapacidad, entonces tú únicamente, exclusivamente te vas a encargar de que esta señora salga del edificio, evacuar. O brigada tal, usted y usted, si tenemos algún visitante con discapacidad y surge algún evento, ustedes son los encargados, por favor, de evacuar estas visitas con discapacidad. Entonces, es bastante importante conocer también cuáles son este tipo de protocolos que se necesitan tener. Y es muy importante, sí. Muchas gracias, Camila. Y yo creo que una de las últimas consultas nos la hace Flor Vázquez. Nos dice ella que si actualmente en el país se cuenta con un banco de talento calificado de personas con discapacidad, que ya, por ejemplo, se pueden identificar ciertas habilidades concretas como que sean bilingües, si tienen experiencia en áreas de servicio como limpieza, o que ya pueden ocupar, por ejemplo, tecnologías como la computadora. Nos hace ella esa consulta y al mismo tiempo aprovecha para felicitarla por su ponencia de hoy. Bueno, no existe un banco de datos. Lo que sí se puede hacer es consultar a las instituciones, a las asociaciones o fundaciones con discapacidad, porque ellos, por ejemplo, Fundación Manos Mágicas siempre está reclutando o recopilando currículums de todas las personas con discapacidad auditiva, que son maestros, diseñadores, ingenieros, y están en bodega. Entonces, sí es importante eso también. Pero no existe un banco de datos. Lo importante es preguntarle a la persona, ver el currículum de la persona y si se tiene alguna duda, pues examinarlo en el área para poder darle la oportunidad también de ejercer su profesión. Camila, muchas gracias porque yo creo que ese punto es valiosísimo y yo tal vez me voy a comprometer a algo desde el lado nuestro en Fundemás. Para la próxima sesión que vamos a ver precisamente el tema de contrataciones, nosotros hace poco colaboramos con el Centro de Formación Laboral de la Alcaldía de Santa Tecla en un evento que realizó a finales del mes de agosto, precisamente era una feria laboral, pero se hace mucho énfasis a las empresas en tratar de abrir oportunidades para personas con discapacidad. Yo tengo unos currículums ahí de unas personas que participaron en el evento, así que si hay alguna empresa de las que está presente interesada, yo con mucho gusto se los puedo compartir. Y también para esta sesión de octubre, de mediados de octubre, voy a tratar por lo menos de recopilar un grupo de organizaciones que normalmente trabaja con personas que ya tienen capacidades para incorporarse al mercado laboral, dentro de las mismas que podría estar EPLI y otras más que ya han trabajado con nosotros en Alianza, y voy a tratar de poner esos contactos a disposición de todos los asistentes para que en el caso que deseen ya abocarse de manera directa, pues con mucho gusto podamos hacer el contacto, ¿verdad? Aquí nos dice, bueno, Ingrid y Lucy, que están interesados en los CVs, con mucho gusto se los voy a compartir. Y nos quedamos quizás ya con la última consulta de Lourdes Rodas. Dice ella, ¿qué estrategias se pueden utilizar para concientizar a los clientes? En este caso, cuando hay colaboradores con algún tipo de discapacidad. Esta pregunta me parece muy interesante. Sí, sensibilización, charlas de sensibilización. Lamentablemente muchos están cerrados en el yo no tengo discapacidad, yo no necesito esto, o mis clientes no tienen discapacidad, yo no necesito esto. Sin embargo, al tocarle la fibra de tú puedes llegar a tener discapacidad un día, ya sea parcial, como que te quebres una pierna, por ejemplo, o ya
permanente, como que tengas un accidente y te quedes en silla de ruedas, ya se toca esas fibras sensibles y se dice, bueno, sí, es cierto. Lo importante es mencionarlo, es sensibilizar, sobre todo la parte que yo estoy intentando hacer con este proyecto de EPLI, que es educar. Educar de manera gráfica, de manera vivencial, de manera más explicativa, con más ejemplos, con más cosas. Ahorita hemos estado hablando 1 hora y media, ¿verdad? Se puede hacer sesiones de 1 hora y media, se pueden hacer sesiones hasta de más tiempo, justamente para despertar esto y darles también a entender o comprobarles que no es que se necesite cambiar toda la infraestructura, no es que se necesite invertir muchísimo dinero, sino que con cuestiones o con detalles que se puedan ajustar, sí ya se puede hacer algo más accesible, se puede hacer algo más equitativo para todos. Entonces, la parte de la sensibilización y la educación es fundamental, tanto para empresas, colaboradores, equipo de trabajo, etcétera, porque lamentablemente nadie nos enseña. No nos enseñan ni en el colegio, en la escuela, ni en la universidad sobre este tema. Tampoco nos enseña la empresa como tal. Entonces, la persona no tiene por qué saberlo si no sufre una discapacidad desde ya. Entonces sí, es eso, la educación, la sensibilización, dar apertura a personas como yo, por ejemplo, que andamos queriendo educar y sensibilizar y capacitar sobre el tema. Porque siempre que se buscan estas como aperturas, nos dicen, bueno, sí es importante, pero ahorita no, o sí es importante, pero ahorita la agenda es COVID-19, como este servicio o esto que estoy ofreciendo no es comida, no es medicina, entonces ya pasa a una prioridad mucho menor. Darle la prioridad y la importancia que se merece, que es la inclusión para las personas con discapacidad también, que al final todos vamos a llegar a tener esa discapacidad algún día, así que es también para nosotros mismos. Es como cambiar ese chip por medio de estas charlas y esta creación de eventos también para ellos. De acuerdo, Camila, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una ponencia bastante enriquecedora. Le agradezco también a todas los presentes y que representan a sus respectivas empresas y organizaciones. Ha sido un gusto, de verdad, contar con ustedes. Hago hincapié también en los contactos de Camila, ya que ella tiene muchísima experiencia en estos temas y en otros en los que les puede colaborar. Así que cualquier cosita también, si más adelante quisieran, ya sea contactarla de manera directa o a través de nosotros, con mucho gusto les apoyamos. Y eso, dejo abierta la invitación para la sesión del próximo 15 de octubre. Como les comentaba, es un tema bastante pragmático y del que hoy también hemos visto la importancia de cómo manejar desde un principio, desde el proceso de contratación a las personas con discapacidad. Camila, mil gracias de verdad y esperamos seguir colaborando de esta manera. Un gusto y un agradecimiento para todos los invitados. Gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Feliz mañana. Muchas gracias, Camila. A ustedes. Feliz semana. Adiós.